por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Walter Rodríguez de Ministerios Cadás. Qué gusto que puedas estar esta noche con nosotros y poder disfrutar de la palabra de Dios y recibir una palabra de bendición para tu vida. Sabes, hoy quiero hablar una palabra que sé que será de mucha bendición para ti. Quiero pedirte favor que esos minutos tú puedas escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. No nos cansaremos de predicar la palabra de Dios. Es más, estamos dispuestos día con día a predicar su palabra y hacer lo que sea necesario porque el Evangelio se siga predicando en ese día. ¿Sabe por qué? Porque un día yo entendí mi propósito, porque un día entendí qué es lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, en mi vida, en la de mi familia. Y entonces tomé la decisión de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el propósito por el cual yo estoy con vida. Así que esta noche yo quiero invitarte a que tú pongas atención a estos minutos de lo que Dios quiere hablar. Porque muchas veces la voluntad de Dios dice su palabra que es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces esa voluntad no se da en nuestras vidas. Muchas veces esa voluntad que Dios tiene para sus hijos, esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, no se dan. ¿Y será culpa de Dios o será culpa de nosotros? Nosotros somos muchas veces los que atrasamos el propósito que Dios tiene con nosotros. Nosotros somos los únicos culpables. No es la culpa de nadie más. Somos nosotros los que muchas veces llenamos nuestra mente y nuestro corazón de tantas cosas que no le agradan a Dios y terminamos frustrados y terminamos retrocediendo, dejamos de avanzar y dejamos de caminar hacia donde Dios nos quiere llevar. Hoy quiero hablarte un poco acerca de la voluntad de Dios. Hoy quiero hablarte acerca un poco de lo que estamos viviendo como guatemaltecos, como nación, como país, como ser humano, porque eso es en todo el mundo. Y algunos dirán, ¿será que esto es voluntad de Dios? ¿Será que lo que estamos viviendo verdaderamente es la voluntad de Dios? Hoy quiero hablarte conforme a la palabra y quiero que dejes por un momento de pensar en este famoso virus, en las consecuencias, en lo que estamos viviendo, en cómo los negocios se han cerrado, en cómo las empresas se han quebrado, en cómo muchos se han quedado sin trabajo, aún siendo nosotros cristianos. Pero hoy quiero leerte una palabra que debería de ir encima y sobre todas las demás cosas en esta tierra. Porque tú no puedes estar más afanado y preocupado por lo que hoy está pasando aquí que lo que tú deberías estar haciendo para establecer el reino de Dios, para que la obra de Dios continúe. Y quiero leerte en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y dice su palabra, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero, y entonces síganlo. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Y hoy quiero preguntarte esta noche, para que lo analices y lo pienses, lo que Elías le dijo al pueblo. ¿Hasta cuándo seguirás dudando? ¿Hasta cuándo seguirás diciendo, es que, Señora, ya no sé qué hacer? Señor, ¿será que esto va a terminar? Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir dudando? Hay una palabra que quiero dejar en tu corazón y es esta. Dios tiene el control de lo que está pasando. Si tú eres un hijo de Dios y estás en sus manos, tú estarás seguro. Tú no te mueves bajo este sistema y bajo lo que este mundo quiere decir. Tú te mueves bajo las hermosas promesas de Dios para nosotros como hijos de Dios. Deja ya de estar dudando. Deseo con todo mi corazón inyectarte fe, inyectarte palabra, pero es tu responsabilidad. Eres tú el que tiene que tomar la decisión de creer la palabra y comenzar a vivir conforme a la palabra. Y me encanta esta parte porque cuando Elías dice estas palabras, dice, decidan si el Señor es el Dios verdadero y síganlo a Él. Es decir, el creer en el Señor va mucho más allá solo en creerlo, también implica el seguirlo. Recuerda esto, la Biblia dice,
tú crees en Dios, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Es decir, mi amado hermano, nosotros como hijos de Dios debemos creer en Dios, creer en sus promesas, creer en todo lo que la palabra de Dios dice, pero también debemos actuar, debemos seguirlo. No podemos estar de brazos cruzados, no podemos seguir. Yo me rehúso a ser un cristiano más del montón. Me rehúso a ser uno más de los miles y miles de cristianos que hay hoy en día que han dejado de ir a la presencia de Dios y han dejado de fortalecerse en el Señor. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir sus huellas, tenemos que ser como Cristo. Es tiempo que comencemos a creer en Dios, en el Dios de los imposibles, en Jehová de los ejércitos, mi amado hermano. Es tiempo que comencemos a seguir a Jesús y que Él haga su voluntad. Que Él haga su voluntad sobre la humanidad, que Él haga su voluntad sobre nuestra nación, que Él haga su voluntad sobre nuestra familia, pero sobre todo que Él haga su voluntad sobre mi vida, porque de esto es lo que se trata. Quiero hablarte acerca de hacer la voluntad de Dios. O le creemos a Dios con todo nuestro corazón, mi amado hermano, o verdaderamente no le estamos creyendo. Necesitas creerle al Señor. Necesitas creer en sus promesas. Necesitas creer en lo que Dios dejó establecido en su palabra y en lo que a nosotros como hijos nos corresponde. Ya no sigas dudando más. No sigas dejándote llenar de temor y de ansiedad y de pánico, de tantas cosas que hoy estamos viviendo. Créele al Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa hermosa para nosotros como hijos de Dios. Pero vuelvo a la pregunta original. ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estos más de 60 días que llevamos de abstinencia, de salir a la calle, de estar encerrados, ¿verdad? Muchos de dejar de trabajar, muchos de hacer desde su casa su trabajo, ¿será que hemos dejado de hacer la voluntad de Dios? ¿Será que en algún momento nuestra vida rutinaria estaba tan conformista, estábamos tan llenos de conformismo, que hoy que estamos pasando esto, estamos entrando en una nueva etapa de mayor conformidad? De darle más placer a la carne, de orar menos, de leer menos la palabra, cuando debería de ser todo lo contrario. Hay situaciones que suceden no porque Dios lo desee, sino porque en nuestro libre albedrío tomamos decisiones incorrectas y provocamos que las cosas sucedan. Y hoy quiero hablarte de esto y que puedas entender cómo es que como humanos muchas veces nos equivocamos. ¿Cómo es que como humanos un día estamos con todo el poder, con todo el anhelo, con todo el deseo? Señor, aquí estoy, yo te voy a servir, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, úsame a mí. Pero de repente, en una situación adversa, nuestras emociones nos cambian. Y entonces dejamos de creer. Entonces dejamos de vivir confiados en sus promesas. Entonces comenzamos a tambalear. Y eso no solo te puede pasar a ti o a mí. Amado hermano, eso le pasó a Elías y le pasó a varios que vemos en la palabra. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de eso. Porque Elías, cuando leímos estas palabras al principio, cuando le dice al pueblo, escojan a quién seguir, al Dios verdadero, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos o al Dios Baal. Escojan ustedes a quién servir. Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Elías en ese momento había derrotado a más de 400, 800 profetas de Baal. Sus ojos habían visto cómo su sacrificio había sido levantado con olor agradable, como un fuego había venido a consumir ese sacrificio en ese altar. Él sabía quién era Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Pero en un momento, amado hermano, de flaqueza, en un momento donde la carne nos gobierna y nos gana, Elías, a causa de palabras de una mujer, entró en miedo y entró en conflicción y terminó huyendo a una cueva. Terminó con temor. Que lo que hoy estamos viviendo no te haga entrar en temor e irte a esconder a una cueva. Que lo que hoy estamos viviendo no te haga retroceder, amado hermano, mucho menos estancarte. Que lo que hoy estamos viviendo sirva para que busques más la presencia del Señor. Algo cambió en esa situación. Vemos a un Elías, como te repito, lleno del poder y la presencia del Señor, pero minutos más tarde, horas más tarde, su corazón cambia a causa de la aflicción y el temor que gobernó en ese momento, no solo su corazón, sino también su mente, y terminó huyendo. Hay situaciones, mi amado hermano, que nos suceden en la vida. Hay situaciones que Dios permite que vivamos para probar qué es lo que hay en nuestro corazón.
y para saber en qué punto estamos y hacia dónde vamos. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, escuche esto, diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí llegó un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come. Y entonces él miró, y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues, comió y bebió, y fortaleció con aquella comida camino de 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. A pesar de que Elías había entrado en conflicto, en temor, en miedo, a pesar que él había huido, Dios no lo desamparó. Es más, Dios proveyó lo que necesitaba. Y en este tiempo, amado hermano, pon tu confianza en el Señor. Dios va a proveer lo que necesitas, porque Dios no deja a sus hijos abandonados. ¿Cuál es la intención? Y hoy quiero ir rápido para que puedas, o podamos, más bien dicho, entender lo que el Señor está hablando en su palabra. Porque vemos a un Elías, como te repito, lleno del Espíritu Santo, lo que acababa de hacer, y luego vemos cómo huye a causa de las palabras de una mujer que provocan en su corazón temor y miedo. Quiero que vayas ahora conmigo a Mateo capítulo 6, verso 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quién creen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, ponga atención a esto. Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Impresionante. Yo quiero que hoy puedas enfocarte en estos minutos de lo que vamos a hablar a continuación. Porque dice la palabra, Jesús mismo lo dijo, que en ese momento Pedro, o Simón, como quieras llamarle, cuando Dios le cambia el nombre a Pedro, dice la palabra de que el Espíritu Santo fue quien le dio la convicción y fue quien le hizo hablar de que él era el Hijo de Dios. Entonces respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Padre le reveló a Simón que él era Jesús. Pero ponga atención a esto. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué palabra la que Jesús le da en este momento! Amada iglesia, tú y yo debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos debe de fortalecer, la que nos debe de llenar de esperanza. Es la palabra de Dios la que nos debe de mantener firmes. Es la bendita palabra de Dios la que hace que no fluctúe y que no cambie, sino que permanezca. Es la bendita palabra de Dios, amado hermano, la que nos da vida, la que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de sentir. Es la bendita palabra de Dios. ¿Puedes imaginarte a Pedro en ese momento? ¿Cómo pudo haberse sentido de que Jesús haya dicho esas palabras? Pero ponga atención a lo que sucede luego de esto. Porque en el siguiente versículo dice, en el verso 20, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escucha esto,
Porque acaba de pasar algo, unos versículos anteriores, y ahora Pedro nuevamente se le acerca al maestro y le dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, escuche nuevamente las palabras de Jesús, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow, y estos versículos a mí me dejaron impactado y pensando mucho. Es decir, como unos versículos antes Jesús le dijo, no te lo reveló sangre no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, fue un instrumento, Pedro, de Dios para que fuera dada una palabra de parte del Padre. Pero como unos versículos después, Simón también ha sido utilizado por el enemigo para tratar de convencer a Jesús y de poner lástima en él. No sé si me doy a entender. Y muchas veces actuamos de la misma manera. Muchas veces, mi amado hermano, cuando tú estás buscando del Señor, cuando estás haciendo bien las cosas, y Dios te va a usar para dar palabra, pero ¿sabes qué? Hay alguien también que quiere destruirte, que quiere dañarte. Y muchas veces, mire, somos una presa fácil para el enemigo. Porque nos enojamos, porque un cambio de carácter puede hacer que nuestras palabras cambien. Que lo que decimos ya no sean palabras de bendición, sino sean palabras de maldición. No sé si me estoy dando a entender esta noche con lo que Dios quiere hablar a tu vida. Elías, lleno del Espíritu Santo, mata a más de 800 profetas, pero luego a causa de una palabra entra en miedo y sale huyendo. Simón Pedro, también es revelada una palabra por parte del Padre y Jesús le declara esas palabras que acabamos de leer, pero luego el mismo Simón Pedro es usado por el enemigo para meter duda o meter miedo o temor en el corazón de Jesús. Tienes que tener cuidado de qué te estás alimentando. Tienes que tener cuidado qué es lo que estás dejando que alimente tu corazón. Mira, amado hermano, por eso nosotros como pastores en Ministerios Kadash siempre te hemos dicho esto. Tienes que tener un corazón sano. Tienes que tener un corazón sin orgullo, sin ira, sin enojo, sin falta de perdón, sin amargura. Tienes que tenerlo, ¿sabes por qué? Porque si no, tu corazón, mi amado hermano, que está lastimado, que está herido, que está golpeado, que está lleno de tantos resentimientos y rencores, la palabra de Dios, dice la Biblia, que será como plantada en espinos, que no dará fruto. ¿Por qué razón? Porque no has podido sanar tu corazón. Y entonces la voluntad del Padre no podrá ser hecha en tu vida hasta que tú no decidas. ¿Por qué crees que es tan importante lo que Jesús dijo? Si ustedes no perdonan a los que los han ofendido aquí en la tierra, tampoco mi Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida? Comienza sanando tu corazón. Comienza perdonando a quien tengas que perdonar. Comienza a quitar toda raíz de amargura, de tristeza, de enojo de tu corazón. El rey David continuamente le decía a Jehová, examina mi corazón, escudriña mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. No, amado hermano, no viva de la misma manera. Ese tiempo es un tiempo de reflexión, ese tiempo es un tiempo donde nosotros como hijos de Dios nos está dando esta hermosa oportunidad para estar en paz, para volver a nuestro primer amor. Para regresar, mi amado hermano, a las sendas antiguas, para regresar a su palabra, para depender de Él, para vivir por Él y vivir para Él. Deja que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Deja de pelear con tus fuerzas. Deja de estar tratando de que tu voluntad se haga. Deja de tratar de estar haciendo que las cosas se hagan a tu manera. Deja que Dios obre en ti y deja que Dios sea el quien haga la obra en tu vida. Como las palabras, mis amados hermanos, muchas veces pueden venir a confundirnos. Y si le ponemos atención, nos pueden terminar destruyendo. Pedro por un momento fue usado por Dios, pero también fue usado por Satanás. Muchos desean hacer la voluntad de Dios, pero fracasan porque no saben cuál es la voluntad de Dios sobre sus vidas. Dios tiene grandes planes para tu vida y para la mía. Y este tiempo debería ser un tiempo, amada iglesia, amado hermano, en el que nosotros como hijos de Dios busquemos su presencia y podamos escucharlo a Él hablar. Podamos entender el propósito que Dios tiene conmigo.
Ese tiempo deberías estar escuchando más audiblemente la voz de tu Señor, hablándote hacia dónde Dios te quiere llevar. Yo quiero preguntarte esta noche algo. ¿Estás dejando y estás permitiendo que la voluntad de Dios sea en tu vida? ¿O sigues peleando con eso? ¿O sigues creyendo tú que estás haciendo la voluntad de Dios cuando verdaderamente no la estás haciendo? Y terminas haciendo tu voluntad. Y mientras sigas así, te vas a vivir frustrado, vas a vivir con esa insatisfacción. Mira, tú y yo nacimos con un propósito. Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, ese tiempo, amada iglesia, amado hermano, tú y yo debemos aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Hacia dónde Dios me quiere llevar? Dice su palabra en Isaías capítulo 49, verso 1. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre y desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, y en su generoso amor me llamó a su servicio. Wow, tú no eres una casualidad. Dios tiene un propósito contigo. El problema, amado hermano, es que muchos nos hemos alejado. El problema es que muchos hemos dejado de hacer la voluntad del Padre. Pero Dios quiere perfeccionar su obra en ti. Quiero decirte algo esta noche, amado hermano. Dios te eligió. Hay un propósito que Dios tiene que hacer contigo. Deja de vivir bajo tu voluntad y comienza a hacer la voluntad de tu Padre. Jeremías capítulo 29, verso 11. Y con esto voy a ir terminando. Dice su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. Entonces me invocarán, y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Cuán importante y qué lindas esas palabras que el Señor nos habla. Cuando tú lo busques con todo tu corazón, lo vas a encontrar. Entonces me buscarán y me encontrarán. Qué hermoso mensaje que el Señor nos da. Me invocarán, vendrán y orarán a mí. Y ¿sabe qué es lo más lindo es que dice? Y yo los escucharé y yo los oiré. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Él sigue escuchando nuestras oraciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para hacer la voluntad de Dios? Buscarlo, orar, tener intimidad con el Padre, tener tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra. Tenemos, amado hermano, que regresar a ese primer amor. Y yo te invito, y no me cansaré de decírtelo, cada vez que tú me escuches predicar, siempre te hablaré lo mismo. Regresa a tu primer amor. Regresa a esa relación personal con el Señor, Regresa a ese tiempo de intimidad con Él. Eso es lo más importante en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Romanos capítulo 12, verso 1. Y dice su palabra: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenta tu cuerpo, es alma, cuerpo y espíritu. Todas las tres áreas deben ser presentadas al Señor. Dice su palabra: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Me quiero enfocar en esas últimas palabras que dice. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, sin renovación de entendimiento, amado hermano, no va a haber revelación de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Te lo voy a repetir una vez más. Sin la renovación de nuestro entendimiento, es decir, si nosotros seguimos viviendo bajo lo que todo el tiempo se nos enseñó, bajo lo que aprendimos, y no hay una relación con el Señor, no vendrá el entendimiento de lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, para que su voluntad sea establecida en tu vida.
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hasta que haya una renovación de entendimiento, vendrá entonces la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Tú la vas a entender y tú vas a comprender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Escuche esto. Porque hay un solo Dios, un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Salvador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, el mayor ejemplo que siempre podríamos tener es el de nuestro Señor Jesús. El Hijo de Dios se hizo hombre y estuvo en esta tierra por amor a ti y por amor a mí. Y dice la palabra que también en un momento él de aflicción, de tristeza, de temor, de preocupación, dice su palabra, que fue a orar al Padre para que esa copa pasara de él. Para que ese momento él dice, Padre, no quiero pasar por esto. No deseo pasar por esto, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad, Señor. Y ahí está la clave, en la oración, en la intimidad, en ir a Él. Y dice la palabra que entonces llegaron ángeles y lo fortalecieron. Tenlo por seguro que cuando tú oras al Señor, Dios siempre te va a fortalecer a través del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos discípulos de Jesús. ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Padre? Ve a la presencia de Dios y Él te va a revelar. Pero te adelanto esto, si algo anhela el Padre, es que nosotros como seguidores de Jesucristo prediquemos su palabra y evangelicemos y hablemos de la salvación que tenemos a través de nuestro Señor Jesús. Mateo 16, 24. Dice la Biblia, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. ¿Puedes ver lo precioso de este mensaje y lo que Dios está hablando a tu vida hoy? Si tú estás con vida es porque Dios ha terminado contigo. Si tú estás con vida es porque Dios tiene un propósito que cumplir contigo. Hay una voluntad soberana sobre tu vida que Dios quiere hacer. Y está esperando para que tú le abras tu corazón, le digas, Señor, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios, amado hermano, significa morir a tu voluntad. Significa morir a tus deseos, morir a tus anhelos y tus deseos y dejar que Dios haga su voluntad en ti. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga, les dijo Jesús. ¿Quieres verdaderamente hacer la voluntad de Dios? Comienza con orar más, comienza con buscar más la presencia de Dios, comienza con ir a la intimidad y dejar que Él vaya afirmando tu corazón, renovando tus pensamientos, sanando heridas, tantas cosas que podemos tener ahí guardadas. Yo te invito, amada iglesia, amado hermano, a que vayas a la presencia del Señor y allí encontrarás la voluntad que Dios tiene contigo. Mira, amado hermano, tú podrás probar de todo. Tú podrás tratar de llenar esos vacíos con cualquier cosa. Tú podrás tratar de pensar que haciendo esto, haciendo lo otro, teniendo títulos universitarios, teniendo lo que tú quieras, estarás llenando eso que solo le pertenece a Dios. Tú fuiste diseñado, tú fuiste hecho por las manos de Dios con un propósito. Él te escogió desde el vientre de tu madre, y Él tiene propósitos contigo. No está de más, y qué bueno a todos aquellos que se esfuerzan y hacen cosas grandes y han mejorado y han estudiado y tienen muchas cosas materiales. Gloria a Dios por eso. Pero ese no debe ser tu fin.
Eso no debe de ser lo más importante en tu vida. Lo más importante en tu vida debe de ser que se haga la voluntad de Dios en ti, que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y te pregunto esta noche, ¿estarás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estarás viviendo bajo su voluntad y siendo guiado por el Espíritu Santo hacia donde Él te quiere llevar? ¿O sigues viviendo frustrado? ¿O sigues viviendo con molestias, con enojos, con iras, con contiendas? Eso, amado hermano, no es fruto del Espíritu Santo. Eso es una obra de la carne. Y tú y yo debemos renunciar a eso. No hay nada en este mundo que usted pueda hacer para tener un día más de vida. No hay nada en este mundo que pueda llenar su corazón como Jesús lo pueda llenar. Y si tú estás con vida es porque Dios aún no ha terminado contigo. Yo te invito con todo mi corazón a que hoy mismo tú le digas: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Por años, Señor, he peleado con mis fuerzas, he luchado con mis fuerzas, Señor, me he desgastado con mis fuerzas, pero hoy, Señor, yo quiero entregarme y rendirme a ti para hacer tu voluntad. Quiero dejar de hacer mi voluntad, Señor. Quiero comenzar a vivir bajo tu voluntad. No va a ser fácil, por supuesto que no va a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque te tocará morir a ti mismo. Te tocará morir a esos deseos carnales, te tocará morir al deseo pecaminoso que hay en nuestra carne. Pero te aseguro una cosa, valdrá la pena, porque pasaremos una eternidad con Él. Verso 27 de Mateo 16. Porque yo, el Hijo del Hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darle su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Wow. Jesús vendrá pronto y vendrá galardones con Él. Para todos aquellos que estamos haciendo su voluntad, habrán galardones para tu vida. Así que no pierdas más el tiempo, amado hermano. No pierdas más el tiempo en lo que hoy estás viviendo, en lo que estás pasando. No permitas que el enemigo siga ensanchándose en tu tienda, en tu casa, en tu habitación. Mira, si aún hay roces en tu hogar, ve y pide perdón y haz las paces y comienza a cambiar las cosas que tienes que cambiar. Si aún hay un orgullo interior, si aún hay cosas en tu corazón, ya termina con eso, renuncia a eso y comienza a vivir en santidad para el Señor. Comienza a hacer la voluntad del Padre en tu vida y te irá bien. Dice su palabra en Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que, amado hermano, yo quiero dejarte con eso en tu corazón. Vuelve la intimidad con el Señor y deja que sea el Señor el que guíe tus pasos, el que te haga entender cuál es la voluntad que Él tiene para contigo. Deja de vivir y de luchar con tus fuerzas. Entrégate por completo al Señor y te va a ir bien en la vida. Dice su palabra en Proverbios capítulo 3, verso 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, cuando yo reconozco a Dios en todos mis caminos, Él enderezará lo que está torcido. Él será el que hará los cambios necesarios en mi vida para que todo vaya en el orden de Dios y viviendo bajo la voluntad de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Quiero invitarte ahí a que cierres tus ojos esta hermosa noche. Quiero terminar orando por ti. Y ahí con tus ojos cerrados, quiero dejar esto en tu corazón. Tú que has estado orando y pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero, Señor, en este tiempo, mi Dios, hacer tu voluntad en mi vida. Ya no quiero seguir, mi Dios, con mis propias fuerzas. El Señor te dice esto esta noche en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un día decidiste reconocer a Jesús como tu Salvador y Él perfeccionará la obra que empezó en ti. Pero hoy quiero dejar eso en tu corazón. Déjate formar por el Señor.
Y la única manera de dejar ser formado por el Señor es cuando vas a la intimidad y cuando doblas tus rodillas y cuando hablas con Él. Él hablará a tu corazón y comenzará a formarse. Dice la Biblia que somos como barro en sus manos. Y a muchos de nosotros es necesario que nos vuelvan a quebrar y nos vuelvan a hacer. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche oramos, mi Dios, porque esta palabra quede en cada corazón, Señor. Porque cada uno, Señor, de los que hoy están escuchando esta palabra, mi Dios, sea como un bálsamo a sus vidas. Aquellos que hoy están preocupados, aquellos que hoy están afligidos, que tienen temor en sus vidas, mi Dios, que esta palabra, Señor, venga a renovar sus fuerzas, su entendimiento sea transformado hoy, Señor. Aquellos que están viviendo en pleitos, Señor, en problemas, que esta palabra, mi Dios, venga a causar un efecto en sus corazones para que comiencen a vivir bajo tu voluntad, Señor. Hoy hemos entendido esto, Señor. Hacer tu voluntad significa, mi Dios, renunciar y morir a mi carne, renunciar y morir a mis deseos, Señor. Pero estoy seguro que tus planes son mejores que los míos. Estoy seguro que tu voluntad, Señor, tu palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Es mucho mejor que mi propia voluntad. Y por eso esta noche yo renuncio a mi voluntad. Y te digo, Padre Santo, hágase tu voluntad en mí. Padre, oro por cada familia esta noche, Señor. Pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor. Que tú proveas todo lo necesario y que este tiempo, mi Dios, en casa sea un tiempo donde tú sigas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, Jesús. Así que, amado hermano, yo te invito a que no entres en temor, a que no entres en pánico, a que no vivas afanado. Si tú eres un hijo de Dios, cree en sus promesas porque Él las cumplirá en ti. No hay provisión, no tienes nada en el refrigerador, no te preocupes, el Señor es tu proveedor. Estás pasando adversidades económicas, hay pagos por los cuales que tengas que hacer. Dios es tu proveedor, Él te proveerá. Él no llega tarde, Él llega justo a tiempo. Aún hay personas enfermas a tu alrededor, no te preocupes porque Dios es tu sanador. Estás pasando aflicción, estás pasando turbulencias, aún personas que quieran hacerte algún daño. Dice la Biblia que Él derrotará a tus enemigos. Amado hermano, para cada situación en la vida que tenemos hay una palabra de bendición. Así que aférrate a su palabra, vive bajo su voluntad y te irá bien en la vida. Que Dios te bendiga. Esperamos verlos este domingo a las 11 de la mañana en nuestro servicio dominical. Que Dios los bendiga, les amamos y los extrañamos mucho. Un fuerte abrazo a todos ustedes y esperamos en el nombre de Jesús poder vernos pronto. Dios me los bendiga, les amamos y les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.